Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Si la semana pasada os enseñábamos cómo hemos renovado un enorme mueble de comedor, en este vídeo os vamos a enseñar cómo hemos restaurado la mesa a juego. Es la típica mesa de los años 70 o 80 con un barniz muy oscuro y un acabado muy brillante. Para renovarla vamos por un lado a remover el barniz de la tapa y dejar la madera, o mejor dicho, la chapa de madera al natural, y por otro lado vamos a pintar los pies de la mesa y la estructura de la base con el mismo acabado. Por lo general el acabado brillante de estos muebles es muy difícil de eliminar. Es un poliuretano sintético que se aplica a pistola y muchas veces está curado en horno, por lo cual es extremadamente resistente y muy difícil de eliminar. En este caso lo vamos a remover utilizando por un lado la lijadora y utilizando también decapante en gel. Si la capa de barniz es muy gruesa, puede darse el caso de que estos dos métodos no sean suficientes y haya que recurrir también a la pistola de calor para conseguir eliminarlo. En este caso concreto, lo primero que hicimos fue pasar con una lija gruesa sobre toda la tapa. Como podéis observar, lo único que hemos conseguido ha sido eliminar una capa superficial de barniz. Debajo quedan muchas más capas, pero esto nos sirve para ayudar a que el decapante penetre mejor en las restantes capas y que eso facilite pues su actuación. El decapante se aplica en capas generosas y se deja actuar. Tenéis que leer las instrucciones porque el tiempo necesario que hay que esperar depende de la marca. También deberéis tener en cuenta que la forma como actúa el producto depende mucho del tipo de barniz. Yo os enseño el caso concreto de esta mesa. Lo que es la tapa central le cuesta mucho más salir, mientras que en las partes extensibles el barniz sale con mucha más facilidad. El producto es el mismo, lo que no es el mismo es el tipo de acabado, el tipo de barniz o las manos de barniz que tenga, algo de las dos, porque como veis aquí sale con muchísima facilidad. Es la segunda mano de decapante y ya se lo lleva por completo, mientras que en la tapa principal esto no ocurre. Como podéis observar, consigo levantar varias manos de barniz, pero aún así se aprecia que quedan muchas más debajo. Después de un buen rato peleándome con el barniz y cuando ya estaba a punto de desistir y de coger la pistola de calor, me acordé de una rasqueta que compré hace tiempo justo para esto, y la verdad es que la diferencia ha sido impresionante. Utilizando esta rasqueta, las capas que se han disuelto, entre comillas, con el decapante salen con mucha más facilidad. Esta rasqueta tiene un funcionamiento similar a las rasquetas que se utilizan para limpiar las vitrocerámicas, pero más grande. Esta en concreto la compré en el Leroy Merlin, pero en Amazon podéis encontrar muchos modelos distintos, todas con el mismo fin. También la podéis encontrar buscando rasqueta de carpintero. Y así es como se ve el sobre de la mesa después de aplicar y remover el decapante. Se ve perfectamente que todavía queda barniz, que no está la madera al natural, pero sí hemos conseguido eliminar una gran parte. Ahora vamos a repetir estos pasos en las partes extensibles de la mesa, o sea, en las alas. Primero, lijamos utilizando una lija gruesa, puede ser una lija de grano 40 o de grano 60, lo que tengáis más a mano, y después de lijar toda la superficie, aplicamos el gel decapante. Lo dejamos actuar el tiempo que nos diga el fabricante y a continuación lo removemos. Como os comenté anteriormente, el decapante no actúa de igual forma en todos los acabados. En las partes extensibles se ve cómo actúa de forma mucho más eficaz que en la parte central de la mesa. Esto se debe casi seguro a que el tipo de barniz que se ha utilizado en las alas o en las partes extensibles no es el mismo barniz que se ha utilizado en el centro. El otro es mucho más resistente que este. Eso lleva a que aquí el barniz se remueva con mucho más facilidad y no tenga que utilizar el rascador o la rasqueta. Incluso con la espátula normal el barniz se elimina mucho más fácilmente. Y después de remover gran parte del barniz viejo con el decapante, es hora de volver a lijar para eliminar lo que queda. Utilizaré una lija de grano medio y con paciencia voy removiendo lo que queda de barniz.
En este punto hay que ser muy cuidadoso porque por lo general estas tapas de estas mesas no están hechas de madera maciza, sino o bien de aglomerado o de tablones de madera enchapados. Esto significa que la parte superior es una chapa de madera muy fina y que si no tenemos cuidado al lijar podemos atravesarla y eso es un daño irreparable. Nuestra mesa en concreto está hecha de aglomerado y lleva por encima una chapa de madera de cedro. Hemos lijado ya lo que son los laterales, la verdad que han quedado bastante bien y ahora voy a empezar a lijar lo que es la tapa principal. Aquí voy a tener el cuidado de empezar primero por las esquinas, o sea, por los bordes, porque normalmente esta es la zona más delicada, es donde la chapa suele estar más fina. Esto ocurre pues porque tiene más desgaste, con el uso se utiliza más y suele estar más desgastada. Así que empiezo a lijar primero las esquinas utilizando una lija de 120. Una vez tenga todo lijado alrededor, cambio la lija a una lija de 100 o incluso una de 80 si veo que me cuesta mucho levantar lo que queda de barniz y ya lijo todo lo del interior. Hay que tener mucho cuidado de no pasar mucho tiempo con la lija en el mismo sitio, porque si atravesamos la chapa lo que se va a ver debajo es el aglomerado y os digo que es bastante feo porque es como una pasta grisácea. Así que si tenéis una mesa y lo vais a hacer, tener mucho cuidado. Es preferible pasar con varios granos de lija, empezar con una lija de 100, después una de 150, una de 180 y dar varias pasadas que insistir demasiado en un mismo punto y que la chapa se termine deshaciendo. Así se ve después de lijar toda la superficie utilizando una lija de 100 y ahora voy a cambiar a la lija de 150 y voy a lijar otra vez toda la superficie. Es muy posible que con esta mano de lija ya se elimine por completo lo que es el barniz oscuro que se ve. Utilizando también la lija de 150 he aprovechado para lijar los cantos de la mesa. Estos sí son de madera maciza, con lo cual no hay riesgo de atravesar la chapa, pero tiene la dificultad de sus formas redondeadas. En caso de que no os manejéis bien con la lijadora eléctrica, pues se pueden lijar utilizando una lija de mano. Comentaros también que antes le he aplicado decapante, con lo cual la mayoría del barniz ya lo he removido previamente. Lijamos una última vez utilizando en este caso ya una lija de grano fino, que puede ser una lija de 180 o de 240, en este caso solo para dejar la superficie ya completamente lisa y suave, porque ya el siguiente paso ya sería acondicionar la madera y volver a barnizar. Para acondicionar o sellar la madera voy a utilizar tapaporos, se lo voy a aplicar con el rodillo y voy a dar una mano uniforme y generosa sobre toda la superficie. El sellado de la madera después de lijar es un paso muy importante que no debe de ser obviado porque va a influir mucho en el acabado final. Tener en cuenta que la madera o la chapa ha sufrido mucho con el lijado y el poro está completamente abierto. Si no lo cerramos o lo sellamos, cuando se aplique el barniz o la pintura, la madera va a absorber demasiado ese barniz o esa pintura. Entonces se va a teñir y aparte os puede crear manchas. En el caso de maderas que van a ser barnizadas es muy importante aplicar un tapaporos y si fuera una madera que después la fuéramos a pintar, le tendríamos que aplicar imprimación. Han pasado 6 horas, que es el tiempo que tarda este tapaporos en concreto en secar, y es momento de aplicar la primera mano de barniz. Voy a aplicar un par de manos de barniz al agua en tono nogal. Voy a aplicar un barniz de color porque la madera es demasiado clara para el acabado que queremos, así que la voy a oscurecer un poquito. Para aplicar el barniz voy a utilizar una esponja. Es una esponja de baño normal y corriente que la hemos cortado por la mitad para que sea más fácil de manejar.
y la utilizamos porque eso es muy fácil de manejar y no deja marcas. Aparte, también es importantísimo aplicar siempre el barniz en el sentido de la veta de la madera. Así, si quedara algún tipo de marca, pues se notaría menos porque parecería una veta más. Y después de aplicar las 2 manos de barniz de tono nogal, hemos conseguido el color que queríamos y es hora de aplicar un poliuretano incoloro. Esto es lo que le va a dar la resistencia a la tapa de la mesa y es lo que va a hacer que sea pues una mesa todoterreno. Aquí se podrá hacer de todo que este barniz tiene que resistir. Utilizamos, como ya es habitual, un poliuretano al agua y vamos a dar varias manos. En principio daremos 4 o 5 manos de poliuretano. Este caso sí la vamos a aplicar con rodillo porque al ser incoloro no quedará ningún tipo de marca. Y entre mano y mano de barniz, o en este caso de poliuretano, siempre vamos a pasar con una lija muy finita, una lija de 800 o una lija de 1000, solo por si quedara alguna pequeña imperfección para que el acabado sea completamente liso y muy sedoso. Y con la aplicación del poliuretano daríamos por concluida lo que es la renovación o la restauración de la tapa de la mesa. Nos quedaría lo que es la estructura, los pies y la base de la tapa, que en este caso van a ir pintadas. Y para pintar vamos a seguir los pasos habituales. Los que ya nos conocéis ya sabéis cuáles son, y para los que veis un vídeo nuestro por primera vez o para los habituales más despistados os cuento cuáles son. Primero, hemos lavado muy bien con agua y jabón neutro todas las superficies, las hemos dejado secar muy bien y les hemos pasado con una lija fina. Esto para eliminar algún resto de barniz que se pudiera estar desprendiendo, lo que no es el caso, ¿vale? El barniz de los pies de la mesa está en bastantes buenas condiciones. Y ya por último le hemos pasado pues con alcohol y lo hemos limpiado todo muy bien. Con estos pasos garantizamos que la superficie está completamente limpia y lista para el siguiente paso, que es aplicar la imprimación. Aplicamos una mano de imprimación a todas las superficies que irán pintadas, o sea, los 2 pies de la mesa y también lo que es la base de la tapa. Bien seca la imprimación, es momento de empezar a pintar. Vamos a utilizar Chalk Paint, como ya es habitual, Chalk Paint de la marca Vintage, y vamos a utilizar los mismos tonos que en el mueble grande. Los que no habéis visto ese vídeo os lo recomiendo, que os va a gustar mucho la transformación. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Después de aplicar las 2 manos del tono base, llega el momento de realizar un lavado de color en blanco. Esto se hace aplicando pintura blanca muy diluida y después limpiándola con un trapo antes de que se seque. A mí personalmente no me gusta añadir agua a las latas de pintura, por eso utilizo siempre un pulverizador con agua, y cuando necesito diluir un color, como es en este caso que necesito un blanco muy diluido, pulverizo agua sobre la superficie y si hace falta también sobre la pintura una vez aplicada, no la añado a la lata. Espero a que la pintura blanca seque muy bien y realizo un nuevo lavado de color, en este caso utilizando un tono más oscuro que el tono base. La técnica es la misma, ¿vale? Aplicar la pintura muy diluida y después, antes de que se seque, se limpia con un trapo. Esto hace que el color solo quede adherido en algunas zonas, principalmente las zonas en que tienen tallados o que tienen relieves. Y con esto lo que conseguimos es imitar el tono natural de una madera clarita, con esta mezcla de colores. Y para que esta renovación quede concluida nos faltan 2 pasos. El último, que es barnizar, que vamos a aplicar 2 manos de barniz incoloro satinado a toda la superficie.
Pero antes lo que voy a hacer es utilizando la técnica del pincel seco, de la brocha seca, voy a dar unos detalles más de blanco a la parte de los relieves. Esto se hace pues de una forma muy fácil, es con el pincel muy descargado, sin apenas pintura y con pinceladas muy rápidas, así como podéis ver aquí. Y esto lo que hace es que los tallados pues resalten un poquito más. ¿Vale? Esto lo voy a hacer en las patas principalmente, lo haré también un poquito en la base y una vez haya concluido dejo secar, que la verdad que no tarda nada en secar esta pintura porque prácticamente ya está seca cuando se aplica, y a continuación aplicaré 2 manos de barniz incoloro satinado. Y aquí está la mesa ya terminada y montada en su sitio definitivo. Lo que veis detrás es el mueble grande de nuestro vídeo anterior y la mesa ha quedado así. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el contraste de la tapa con el resto del conjunto? ¿Vosotros qué lo hubierais hecho? ¿Lo hubierais pintado todo? ¿Hubierais dejado en madera clarita? ¿O os gusta más así como lo hemos dejado nosotros? Nos lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación, espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, dejadnos vuestro like porque nos ayuda muchísimo. Y si aún no lo hiciste, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación.